Dicho esto, bueno, pues este grupo de separatistas enemigos de España está repartiendo estos días en Cataluña un documento donde supuestamente analizan las consecuencias económicas de la independencia, lo cual, queridos amigos, constituye el mayor conjunto de falsedades y de cálculos delirantes imaginables. Dice, el déficit fiscal con el conjunto de España destruye 250.000 empleos. La electricidad sería un 60% más barata. Se crearían 70.000 puestos de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. La deuda nuestra se la van a tener que comer los españoles con patatas. Bien. Nada más lejos de la verdad. Cataluña perdería 1/3 del PIB, nacería con una deuda pública insostenible. Su moneda se depreciaría en torno al 30% respecto al euro. La fuga de capitales obligaría a implantar un corralito y los 1,68 millones de jubilados que forman parte, muchos de ellos, de estas manifestaciones y son unos pendejos descerebrados, perderían un 21,5% de sus pensiones. Y estos hechos, como voy a explicar ahora, son indiscutibles, son matemáticas. Antes de entrar en los hechos y al objeto de que los árboles no nos impidan ver el bosque, quiero resaltarle dos hechos sobre las consecuencias de la locura suicida de la secesión. El primero son los cálculos que realizó ya hace algunos años el que fue el mejor estadístico español y uno de los grandes de Europa, don Julio Alcaide. Maestro de generaciones y generaciones de economistas. Bien, don Julio Alcaide calculaba que Cataluña perdería aproximadamente el 25% de su PIB y de su renta personal, similar, y se quedaría con una renta similar a la de Portugal. Pero claro, entonces, cuando Julio Alcaide hizo esto, la deuda era la cuarta parte de la actual. Y lo de que tenían que salir del euro y tenían que... Entonces yo creo que ni existía el euro siquiera. No, eso no contaba. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo es un estudio que realizó hace aproximadamente 3 semanas el Gran Banco Europeo ING, en el que dice textualmente: el resultado será incertidumbre, hundimiento del poder de compra de las familias, reducción de la inversión directa y de la demanda exterior. Continúa. La salida del euro llevará a una situación crítica al sector privado. Dice, por otro lado, las encuestas muestran que el 62% de los catalanes está preocupado por el futuro, si se independizan. De ahí, continúa el banco ING, solo hay un paso para que moderen su consumo y si esa preocupación se convierte en pánico como en Grecia, será necesario intervenir los bancos e instaurar un control de capitales. Bien, dicho esto, es decir, lo que les he comentado son, primero, el cálculo que en su momento hizo el mejor estadístico de España y uno de los grandes de Europa y el cálculo que acaba de hacer el Banco Europeo ING. ¿Tiene prestigio este último banco? ING es un banco muy conocido en España porque tiene bastantes sucursales aquí. Es un banco muy importante en toda Europa, en España menos, pero en España ha hecho una política muy agresiva de depósitos y hay mucha gente que ha cambiado las cuentas a este banco, que son gente muy seria, y este es un banco, la matriz es holandesa. ¿Holandesa? Holandesa, sí. ING. Bien, ahora voy a ir punto por punto explicando las razones de dónde salen las cifras que antes he mencionado en forma resumida. Bien, el primero es la salida de la Unión Europea. Este es el primer engaño al pueblo catalán de los nazis sediciosos de la Generalitat. Un engaño brutal, absoluto y masivo. Dicen estos miserables, por el borracho de Juncker. Catalanes. Un momento, Dice, no. un momento, Roberto. Ese engaño está apoyado por Juncker, que dice que respetará el resultado del referéndum. Perdón, ahora hablaré bien, de Juncker. De acuerdo. No, dice, el borracho de Juncker. Es mejor que le denomines el borracho de Juncker, eso porque dicho, es un borracho. Bien, pero ahora hablaré de él, tranquilo. Bien.
Dicen los sediciosos, no nos vamos a ir porque no nos da la gana. Dicen, no pueden echar a 7,5 millones de personas. Y ellos sí pueden privar de la nacionalidad española a 4 millones de catalanes. Es decir, los europeos no pueden echar a 7,5 millones de personas de Europa, y ellos sí pueden privar de la nacionalidad española a 4 millones. Vaya panda de miserables que estáis hechos. Pues vamos a ver, esto se lo voy a explicar. Señoras y señores, querido Antonio, queridos amigos, la salida de la Unión Europea está prevista y tasada en los tratados y es absolutamente automática. Aunque el borracho de Juncker, a quien el presidente de Hungría, Viktor Orbán, acusó en el Parlamento de su país, en el Parlamento de Hungría. Fíjate, Antonio, la acusación de un jefe de gobierno europeo a Juncker. Le dijo, usted es el jefe, el capo mafioso de una amplia red en Bruselas al servicio de un conocido especulador que está dedicado a desmembrar países. Soros. Y que efectivamente, no quería poner el nombre, pero ya que lo has dicho, lo digo. Al servicio de George Soros, que como ustedes saben es un especulador absolutamente despiadado que está dedicado a desmembrar países, que ha desmembrado, que ha roto Libia, ha roto Ucrania, ha roto Siria, ha estado a punto de romper Egipto. Y este miserable ha puesto todo su imperio mediático y su dinero al servicio de los sediciosos. Y ahora resulta que el borracho de Juncker, que es un sicario de Soros, dice que él, bueno, que no le parece mal que se vote y tal. Pero bueno, es que da igual. Lo que está en los tratados, y ni Juncker, ni la madre de Juncker, ni nadie en absoluto puede evitar, es que salgan. Y luego tienen que pedir el reingreso, para lo que se necesitaría la unanimidad. Y miren ustedes, una vez que estén fuera, ni España, ni Italia, ni Bélgica, ni Alemania, ni Hungría, ni varios países más lo aceptarían. Ni Alemania, nadie. El tema está tan claro, ya lo he dicho, el tema está tan claro que creo que no vale perder más el tiempo desmintiendo lo obvio. No. Para aquellos de ustedes que deseen profundizar en este tema de la salida de la Cataluña separada de la Unión Europea, les recomiendo que lean el libro de Josep Borrell, que es catalán y además fue presidente del Parlamento Europeo, titulado Las cuentas y los cuentos de la independencia. Señoras y señores, queridos amigos, aquellos catalanes que me escuchen, si salen de España, se irán de la Unión Europea, sí o sí, y no volverán nunca. Punto siguiente, balanza comercial. Una de las cosas de que más presumen los sediciosos es que dice que Cataluña exporta más que nadie. Es la región española que más exporta, lo cual es verdad. En el año 2016 sus exportaciones ascendieron a 65.160 millones de euros. Pero lo que no dicen estos miserables empresarios catalanes que están engañando al pueblo catalán es que las importaciones son mucho mayores todavía. En el año 16 Cataluña tuvo que importar 78.344 millones. Tanto es así que Cataluña es la principal responsable del déficit comercial de España. Pero Roberto, todo el mundo sabe que es la balanza comercial lo único que interesa, no uno de los elementos. Hay más, no, hay muchos más, querido Antonio, déjame que hay muchos más. De acuerdo, pero es para ir sintetizando. Para que tengan ustedes idea, el déficit comercial de Cataluña, los tan maravillosos exportadores, resulta que es el 6,2% de su PIB, que es 3 veces más, querido Antonio, queridos amigos, es 3 veces más que el déficit del resto de regiones españolas, que es del 2,1%. Claro, eso es lo que importa, eso. Bien, ¿y qué va a pasar cuando Cataluña sea expulsada de la Unión Europea?
Bueno, podemos estimar que las pérdidas de comercio serían similares a las calculadas para el Brexit, que es un 3% del PIB. Solo que aquí será muchísimo peor. ¿Por qué será mucho peor? Pues será mucho peor porque las multinacionales de alimentación y de farmacia abandonarían la región al perder la oportunidad de abastecer al resto de España, que es entre un 50 y el 80% de sus ventas. Es decir, estas empresas multinacionales, que son la gran columna de Hércules de la economía catalana, de alimentación y de farmacia, entre el 50 y el 80% de sus ventas lo hacen a España. Y además, en las exportaciones que hicieran a otros países europeos, estarían sometidos a un arancel de sus exportaciones. Según el señor Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, dice, lo único que tiene sentido es un mercado de 46 millones que es España y no uno de 7,5 millones que es Cataluña. Miren ustedes, Cataluña perdería unos 6.000 millones solo de estas dos industrias, de alimentación y de farmacia. Y veríamos a ver lo que pasaba con la automoción, porque ya me contarán ustedes qué hace la Volkswagen en Barcelona, cuando el grueso de las ventas en España es fuera de Cataluña y no se lo vamos a comprar a ellos porque le compraremos los coches a las fábricas alemanas o checas que fabrican lo mismo, y luego las exportaciones a Europa están sometidas de arancel. Es decir, que perderían también la automoción. En total, 10.000 millones de euros, equivalente al 4,7% del PIB. Y esto sería la pérdida de unos 180.000 empleos. Señoras y señores, y sobre todo miserables, sediciosos y mentirosos empresarios separatistas catalanes, ¿por qué siguen ustedes engañando cuando estas cifras son indiscutibles? Es indiscutible que tienen ustedes el mayor déficit comercial de cualquier región española. Es indiscutible que perderían las multinacionales de alimentación, de farmacia y de automoción. Entonces, ¿por qué siguen mintiendo como bellacos? Bien, ahora viene lo más importante, querido Antonio. Que decías tú que esto era lo más importante. No, lo más importante es lo que voy a decir ahora. Es la balanza comercial con el resto de España. Otra balanza de pagos. No existe, querido Antonio, queridos amigos, no existe ninguna región en el mundo que tenga un excedente tan enorme con el resto del país como Cataluña tiene con el resto de España. Repito, no existe ninguna otra región en el mundo que tenga un excedente tan enorme como el que tiene Cataluña, como el resto de España. Ni Baviera en Alemania, ni California en Estados Unidos, ni nada de nada de nada. Nada se parece a esto. De los 20 principales mercados que tiene Cataluña, 11 son regiones españolas. Cataluña vende a Aragón más de lo que exporta a Francia o de lo que exporta a Alemania. Y vende a Andalucía más de lo que exporta a Italia. En cifras globales, en el año 2016, las exportaciones, lo digo entre comillas, mejor dicho, las ventas catalanas al resto de España ascendieron a 61.000 millones de euros y las importaciones a 43.000, lo que representa un superávit enorme de 18.000 millones, y esto sin incluir los servicios de los que luego hablaré. ¿Por qué tienen este superávit? Entre otras razones, porque los miserables que nos han venido gobernando desde el régimen del 88, del 78, sobre todo Zapatero y sobre todo Rajoy, han permitido a la Generalitat hacer campañas financiadas con dinero público, es decir, con nuestro dinero, de lo que llaman compreu y non compreu. Compreu y non compreu es el boicot a los productos españoles, los productos no fabricados que vienen de otras regiones de España. No boicotean los productos de Francia, no boicotean los productos de Italia, no boicotean los productos de Gran Bretaña, pero boicotean estos canallas miserables enemigos de España a los productos que se fabrican en el resto de España. Y ponen compreu y non compreu. El compreu es compre usted un producto catalán y non compreu un producto español.
Por lo tanto, señoras y señores, queridos amigos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. En tanto en cuanto esto se aclara, y siempre que puedan evitarlo, porque en farmacia probablemente no podrán, muchas veces, pero otras veces sí. Si se molestan, lo podrán hacer. Compreu y no compreu. No compren ustedes productos fabricados en Cataluña. Hago un llamamiento desde aquí. Boicoteen todos los productos fabricados en Cataluña hasta que esto se aclare. Como hacen ellos con los nuestros. Bien. Si a esto le metemos los servicios, entonces el tema es mucho peor todavía. Porque los servicios tienen un superávit tremendo respecto a España por los servicios financieros. El Sabadell y CaixaBank, que además captan el ahorro. Sabadell y CaixaBank captan el ahorro en toda España y luego con ello financian el 70% de las inversiones en Cataluña. Y esto, señoras y señores, el día que se vayan se ha terminado. Esto se va a hacer. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues para ver lo que puede pasar no voy a hacer eventos, no voy a hacer juicios de valor como hace este cretino de Oriol Junqueras, que dice que si se separan van a ser 7 veces más ricos de lo que son ahora. Hay que ser tonto. No, eso se lo cree. Lo que él dice, ese hombre, se lo cree, por eso llora. No se lo puede creer. No puede ser tan tonto. No puede ser tan tonto. El problema es que se lo puedan creer catalanes. Llora 7 que los veces demás más no rico. lo crean. Que, hombre, podría decir, Antonio, podría decir, vamos a ser un 30% más rico, un 40% más rico. No, este tío no se ha quedado en barras. 7 veces más rico. Podría haber dicho 70 también. Bien, entonces a lo que voy. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues para ver lo que puede ocurrir, no recurran ustedes a lo que dicen estos canallas miserables, empresarios separatistas y enemigos de España el Cercle Catalán de Negocios. Bien, lo que tienen que hacer ustedes es mirar qué es lo que ha ocurrido en otros procesos de secesión europeos, que van desde lo ocurrido en separaciones amistosas, como la separación de terciopelo entre Chequia y Eslovaquia, lo que no se llegó a celebrar, pero que estaba muy estudiado, entre Escocia y Reino Unido y Quebec y Canadá, y las separaciones no amistosas, como han sido las de los Balcanes y las de la antigua Unión Soviética. Bien, ¿qué ha pasado, querido Antonio? ¿Qué ha pasado, queridos amigos, cuando se han separado determinadas partes de una nación? Guerra. Pues en el caso de la República Checa y Eslovaquia, las relaciones comerciales entre los dos países, y eso que fue una separación amistosa, y aquí no lo sería, han caído en un 70%. El 70% del comercio interior entre Chequia y Eslovaquia ha desaparecido. Y en el caso de las no amistosas, Balcanes y Rusia, el 90%. Esto significaría que las ventas de las empresas catalanas al resto de España caerían en 54.000 millones y los servicios financieros pasarían directamente a cero, porque es obvio que si el Sabadell y CaixaBank quieren seguir operando en España, tendrán que pasar a ser bancos españoles con sede en España, me da igual en Madrid, en Badajoz o en Santo Domingo de la Calzada, pero tendrán que pasar a tener las sedes sociales aquí y no en Cataluña. Bien, con esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues mire, querido Antonio, perderían 54.000 millones, como el PIB catalán es el 18,9% del PIB de España, que son 215.000 millones, esto es el 30% del PIB, más el 4,7% que perderían del comercio exterior, pues fíjate, estar por encima del 30, casi en el 35. Punto siguiente, deuda pública y privada. Empiezo por la deuda pública. Como os he dicho antes, los prepotentes totalitarios enemigos de España del Cercle Catalán de Negocios dicen, nuestra deuda se la come España con patatas, dicen estos miserables. Bien, ¿qué es lo que ha pasado, queridos? Y hay muchos catalanes que se lo creen. Bien, miren ustedes, en todas las separaciones europeas ha regido el principio de la sucesión de deudas. Según el derecho internacional, los acreedores tienen como garantía, hay una sucesión de deudas y
los acreedores tienen como garantía jurídica los activos y el territorio, por lo que es imposible, metafísicamente imposible, rechazar la responsabilidad en la deuda del Estado que les toca y que ahora cuantificaré. Pero es que además, en contra de lo que pueden pensar los nazis de la Generalitat, quien les va a exigir el pago de esta deuda no es el miserable cobarde de Rajoy, es el Banco Central Europeo, son los bancos europeos y los inversores privados europeos. Y por lo tanto lo van a tener que pagar sí o sí. Bien, ¿de qué estamos hablando? La deuda pública total de España, no solo la deuda PDF, es decir, la protocolo de déficit excesivo, que es la que publicita el gobierno y que no es toda la deuda, es de 1,54 billones de euros. En todos los procesos esto se ha repartido de dos maneras distintas. En la República Checa y Eslovaquia, en los Balcanes y en Rusia, en función del PIB. Es decir, se tendrían que llevar el 18,9% del 1,54 billones. Insisto, esto es sí o sí. Sin embargo, en lo previsto, lo que estaba pactado en los referéndum de Escocia y de Quebec, era en función no del PIB, sino del PIB per cápita, que sería mucho peor porque el PIB per cápita en España, a pesar de que antes de que en tiempos de Franco el PIB per cápita de Cataluña era el primero de España, ahora es el cuarto. Gracias al despilfarro, al robo y el saqueo a que ha sometido esta región española los separatistas. Por eso dije, Roberto, que no tiene uno de los requisitos exigidos por Marx, Lenin y Stalin para reconocer el derecho de autodeterminación. Por eso que acabas tú de decir ahora mismo. Bueno, hay otra razón pequeñita también, y es que no tienen media bofetada, querido Antonio. Con la Guardia Civil que hay allí, ya me contarás. El día que les digan que hagan respetar la ley, se acabó el problema. Pero bien, a lo que voy. Bien, ¿de qué estamos hablando? Si calculamos la deuda que les toca según el PIB, la parte de deuda del Estado que se tienen que llevar son 291.000 millones de euros. Y si es el PIB per cápita serían 347.000. Es decir, estamos hablando de entre el 135 y el 161% de su PIB. El Banco Francés de Negocios, Natixis, es un banco francés muy importante, acaba de estimar la deuda de que tendría que hacerse cargo Cataluña en 235.000 millones. Pero claro, es que Natixis solo considera la deuda PDF, no considera la deuda total, que es a la que se le habría que aplicar. Bien. Y miren ustedes, señores catalanes y señores del cercle de empresaris, da exactamente igual lo que ustedes digan. Que ejerzan presión, amenazas sobre los catalanes no separatistas a los que Rajoy ha abandonado a su suerte, pueden decir lo que les dé la gana, pero no va a suceder, porque lo que va a ocurrir es que van a tener ustedes que asumir la nueva deuda sí o sí, porque si ustedes, miserables traidores, se negaran a asumir su pago, quedarían excluidos de todos los mercados financieros primero y serían embargados todos los bienes que fuera posible. No por España, que a lo mejor Rajoy, que les quiere ofrecer ahora un nuevo pacto para premiar a los traidores y a los sediciosos, que arruinaría al resto de España, pues a lo mejor no lo hace, pero no les quepa duda que el BCE les obligaría a pagar, los bancos europeos les obligarían a pagar y los inversores europeos les obligarían a pagar. Y este es el gran engaño de los sediciosos totalitarios, porque esto lleva directamente a Cataluña a la suspensión de pagos. Pero es que les digo más. Esta es la deuda pública, pero es que hay deudas privadas. Las empresas catalanas deben nada más y nada menos, querido Antonio, queridos amigos, que 321.000 millones de euros. ¿Y esto qué pasa? ¿Se lo van a comer con patatas las empresas españolas? Señores del cercle miserable de traidores a España. ¿Eso se lo van a comer? Y las familias deben 102.000 millones. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de las familias españolas vamos a pagar las deudas que tienen con el Banco Sabadell y con la Caixa las familias catalanas? Hombre, por Dios. Bien,
Pero es que hay algo peor, que es que Cataluña saldría del euro porque va a salir del euro sí o sí, y además al día siguiente. Y tendría que emitir una moneda propia, que se devaluaría de inmediato respecto al euro. Miren ustedes, durante la crisis griega y su eventual salida del euro, se hicieron numerosos estudios sobre el comportamiento del dracma en caso de salida. Fundamentalmente los hicieron los grandes bancos suizos, es decir, la Société de Banque Suisse, el Credit Suisse y otros, Julius Baer y otros. Bien, la conclusión fue muy clara. El dracma se devaluaría al 50% frente al euro. Si consideramos y somos amables y no decimos estupideces como las que dicen los del Cercle, una depreciación del 30% para la nueva moneda sería un mínimo, lo que llevaría la deuda pública al 200%, es decir, a la suspensión de pagos. Otro tema correlacionado, que ustedes no han señalado nunca. En los procesos de secesión, y leo aquí una cosa que publicó Bloomberg cuando se analizó el tema de Escocia, que decía, Bloomberg es la mayor agencia de noticias económicas y financieras del mundo. Decía, cuando la viabilidad de un nuevo país se cuestiona, y la de Cataluña estaría totalmente cuestionada, los flujos financieros y de capital son el mayor elemento de incertidumbre. En Escocia, fíjense ustedes, a pesar de ser una región que tiene recursos petroleros, todo el petróleo del Mar del Norte, con una renta per cápita superior a la de Cataluña, y además ellos tenían expectativas de pedir entrar en el euro, porque como saben, Gran Bretaña nunca quiso entrar en el euro. Bien. Bueno, pues los siguientes bancos que estudiaron el tema, Credit Suisse, HSBC, Citigroup y Unión de Banque Suisse, estimaron una fuga de capitales de Escocia entre 20.000 y 100.000 millones de libras. Como el tamaño de la economía total catalana es el doble de la de Escocia, esto no quiere decir que tengan más renta per cápita, sino que los otros tienen mucho menos de la mitad de habitantes, porque son más ricos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que de Cataluña saldrían entre 44.000 y 220.000 millones de euros, tal como se había estudiado el proceso para Escocia. Señoras y señores, ante una fuga de capitales de este calibre, el control de los capitales sería inevitable. ¿Y eso cómo se llama en román paladino? Pues queridos amigos, queridos catalanes, esto no se lo ha contado usted Oriol Junqueras, el que dice que van a ser 7 veces más ricos, ni los miserables del Cercle. Eso se llama el corralito. Tendrían ustedes un corralito a los pocos semanas o meses de haberse independizado. Bien, Roberto. Perdona, tengo 2 cosas más que son importantes. Bueno, mira, me salto lo de las balanzas fiscales, sí, pero sí quiero el sistema de pensiones, porque esto es muy importante. Miren ustedes, en Cataluña hay 1,68 millones de jubilados. El déficit fiscal, el año pasado, Cataluña gastó el año pasado en pensiones 23.000 millones de euros e ingresó por cotizaciones 18.000. El déficit es de 5.000 millones. Es decir, el 21,5% de las pensiones. En España, donde hay un déficit también, pero no tan grande, aproximadamente es el 19 y 20, se cubre con deuda por el dinero que nos presta el BCE. Pero como ya no habría BCE, a Cataluña no le va a prestar el dinero ni el potito. Y por lo tanto, los jubilados catalanes van a experimentar una reducción drástica del 21%. Y los del CECRE les dicen, ¿cómo no vamos a poder pagar nuestras pensiones si pagamos el 70% de los españoles? Serán miserables estos tíos, pero ¿de dónde se sacan esas cifras? Bien, nada más. Esto es lo que les digo. El efecto económico total es pura y sencillamente devastador. Muy bien, Roberto, gracias. Ya hemos alargado un poco, pero voy a terminar.